Los sistemas globales de navegación por satélite, o bien Global Navigation Satellite System, es una constelación de satélites que transmite rangos de señales, utilizado para el posicionamiento y locación en cualquier parte del globo terrestre, ya sea tierra, mar o aire. Estos permiten determinar las coordenadas geográficas y la altitud de un punto dado como resultado de la recepción de señales provenientes de constelaciones de satélites artificiales de la Tierra. Para fines de navegación, transporte, geodésicos, hidrográficos, agrícolas y otras actividades afines. Las principales partes y características del equipo de Global Navigation Satellite System son el tipo y constelación que se recibe, ya sea precisión de medida estática, cinemática, RTK, diferencial o SBAS. De igual modo, la comunicación de entrada y salida respectivamente, la disponibilidad o no de la telefonía integrada y de igual modo la disponibilidad o no de radio integrado. El GPS es un sistema de navegación de alta precisión que utiliza señales de 4 o más satélites para determinar una ubicación en la superficie de la Tierra mediante ecuaciones de navegación. En la actualidad, el GPS se utiliza en aplicaciones como teléfonos y sistemas de navegación para automóviles, y por supuesto en topografía y cartografía. Entonces, ¿cómo se usa el GPS en la topografía? En la topografía claramente fue una de las primeras adaptaciones comerciales del GPS, ya que proporciona una posición de latitud y longitud directamente sin la necesidad de medir ángulos y distancias entre puntos. Las coordenadas de un punto desconocido con respecto a una coordenada conocida se pueden determinar utilizando la estación total, siempre que se puede establecer una línea de visión directa entre los puntos, aunque algunas estaciones también tienen un receptor del sistema global por satélite y no requieren una línea de visión directa para determinar las coordenadas. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza el dispositivo, que es se levanta esta como antena para que conecte con los satélites, que en este caso, como vemos en la pantalla, son 4 satélites y ahí también podemos apreciar el resto de los datos importantes. Ahora, para registrar un punto simplemente se va a guardar el punto con un nombre y este automáticamente se guardará en la pantalla en waypoints. Ahí tenemos todos los puntos con todos sus datos y una vez teniendo todo esto en cuenta ya es posible realizar el levantamiento. Configuración o posicionamiento. El GNSS es un sistema que permite hacer el posicionamiento teniendo en cuenta diferentes métodos de observación de acuerdo a la instrumentación, la exigencia de la precisión y la técnica de proceso de observables. Según el tipo de observable, el posicionamiento puede clasificarse en observables de código y observables de fase. Los observables de código se registran las pseudodistancias a los satélites y la precisión es métrica. En los observables de fase se registran pseudodistancias y fase, la precisión es centimétrica o milimétrica. También se puede hacer una clasificación de los métodos de posicionamiento según el movimiento de los receptores. En este caso puede ser estático o cinemático. Cuando es el método estático, el receptor permanece quieto durante un intervalo de tiempo, mientras que en el método cinemático el receptor está en continuo movimiento. La clasificación según el momento de cálculo se divide en postproceso y tiempo real. Cuando es por postproceso, la obtención de las coordenadas y líneas base se da después de la observación, y cuando es en tiempo real, las coordenadas se obtienen en el momento de la observación. El tiempo de cálculo es reducido y, según el tipo de solución, la precisión será diferente. También hay una clasificación según el número de receptores. Estos pueden ser absoluto o relativo. Cuando es absoluto, se usa un solo receptor y se utiliza pseudodistancia. Se obtiene un trío de coordenadas WGS84. Y cuando es relativo o diferencial, mínimo se necesitan 2 receptores y el resultado es el incremento de coordenadas X, Y, Z. Procedimiento o secuencia de medición. Para ubicar el posicionamiento GNSS en tiempo real dentro del contexto de las mediciones GNSS, es necesario acudir a una clasificación de los procedimientos observacionales con estos sistemas satelitales.
Luego, desglosar las opciones que el tiempo real nos ofrece y entonces poder definir y ampliar el tema mayor de interés, en este caso, en Trip. Tipos de levantamiento y aplicaciones. Hay dos tipos de levantamiento con GPS y GNSS, los cuales son estáticos y dinámicos. El estático es cuando el objeto posicionado es estacionario, se utiliza normalmente para la topografía. También está el dinámico, el cual es cuando un objeto está en movimiento y es en navegación. A continuación hablaremos sobre los tipos de modelo de GPS. Este es el Go receptor para navegador GPS de mano. Incluye agricultura, bosque, supervivencia, minería y más. Este modelo es el Galaxy G1S, incluye base y rover, radio interno de 3 watts 5 km, radio externo de 25 watts 20 km. Este modelo es el GRX2, incluye base y rover. El modelo S720 tiene cámara integrada de 3 megapíxeles, también puede usarse como colectora de datos para estación total o GPS, GNSS por medio de Bluetooth. El modelo Pro Mark II es excelente para usarse como base con otros equipos GPS de una banda, o tener una antena adicional para levantamientos estáticos o cinemáticos. Los métodos de medición de GPS. Al igual que con los GNSS, el GPS funciona con los mismos métodos, de los cuales explicaremos 3 que son utilizados por estaciones totales. La línea base de GPS estática. Se usa para determinar coordenadas precisas sobre un punto de reconocimiento conocido y desconocido durante al menos 20 minutos. Observaciones cinemáticas en tiempo real. Un receptor permanece en una posición sobre un punto conocido. La posición del rover se puede calcular y almacenar en pocos segundos, usando un enlace de radio para proporcionar una corrección de coordenadas. Este método proporciona una precisión similar a la medición de líneas base dentro de 10 kilómetros de la estación base. Estación de referencia de funcionamiento continuo. Similar al método de RTK, se instala un receptor GPS topográfico en una ubicación de punto de partida. Recopila datos y los combina para calcular posiciones en terrenos de grande tamaño, como industrias, minerías y demás.